Saludos a todos. Con la actividad orientadora de hoy, comenzamos el estudio de la asignatura Análisis de la situación de salud, la cual incorpora contenidos relacionados con los aspectos conceptuales y metodológicos de este proceso. El análisis epidemiológico, la identificación de problemas de salud y el establecimiento de prioridades, así como el plan de acción, sus componentes y técnicas para su elaboración. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de caracterizar la asignatura Análisis de la situación de salud a través de su campo de acción, objetivos, unidades temáticas y sistema de evaluación. Reconocer los aspectos conceptuales y metodológicos del análisis de la situación de salud, así como describir la metodología para su realización. La asignatura Análisis de la situación de salud tiene como campo de acción al individuo, la familia y la comunidad en el espacio de la atención primaria de salud y se desarrolla a través de las unidades temáticas siguientes: generalidades del análisis de la situación de salud, análisis epidemiológico, identificación de problemas de salud y establecimiento de prioridades, y plan de acción. Las mismas se encuentran distribuidas durante 9 semanas lectivas. Sus objetivos generales estarán dirigidos al logro de habilidades que le permitirán al estudiante explicar los fundamentos teóricos y los componentes básicos del análisis de la situación de salud como herramienta de trabajo en la atención primaria de salud. Analizar la situación de salud de la comunidad donde estudia a partir de los componentes básicos del análisis de la situación de salud. Identificar los problemas de salud presentes en la comunidad mediante los métodos dirigidos a este fin. Establecer la priorización de los problemas de salud que afectan a la comunidad, elaborar en conjunto con la comunidad las alternativas de solución a los principales problemas identificados y diseñar el plan de acción a partir de los problemas identificados en el análisis de la situación de salud bajo la orientación del equipo de salud. El sistema de evaluación de la asignatura está dado por evaluaciones frecuentes y final. La evaluación frecuente, a diferencia de asignaturas anteriores, se realizará en las semanas 2, 5 y 7 durante el encuentro docente en forma de seminario tipo taller, a través de discusiones grupales relacionadas con el tema, así como los informes parciales de cada momento del análisis de la situación de salud. Se incluyen además evaluaciones semanales en el consultorio médico. La evaluación final se realizará en la semana 10 y consistirá en la presentación y defensa del análisis de la situación de salud de la población atendida. El análisis de la situación de salud constituye una valiosa y útil herramienta científica que singulariza al médico de familia, cuyo sustentado en los problemas de salud de la comunidad requiere de este instrumento facilitador para la identificación y solución de esta problemática, lo que exige del equipo de salud y los diferentes actores sociales en la comunidad su correcta utilización. El análisis de la situación de salud es una parte imprescindible de cualquier proceso de planificación y programación sanitaria, cuyo desarrollo
ha de permitir mejorar el estado de salud de la población mediante acciones dirigidas a solucionar los problemas detectados. En los antecedentes del análisis de la situación de salud, se evidencia la preponderancia cuantitativa descriptiva de enfermedades y muertes, más que a mostrar la aplicación de una herramienta útil para su abordaje. Por tanto, era imposible ocultar los daños, aunque no existiera la posibilidad de medirlos. En Cuba, por ejemplo, los primeros datos en ese sentido se encuentran en las actas de ayuntamiento, donde aparece que la primera epidemia fue en el año 1520 y sus principales problemas de salud lo constituían la lepra o mal de San Lázaro, así como brotes epidémicos de viruela. Estos hallazgos demostraban el interés por la recolección de algunos datos estadísticos, pero sin llegar a confeccionar ningún estudio de la situación de salud. En el decursar del tiempo, con los avances en el campo de la epidemiología y la necesidad de encontrar una explicación a los problemas de salud, lo que comenzó con una recolección de datos estadísticos se ha perfeccionado en un proceso cada vez más cercano que refleje la situación de salud de una población hasta convertirse en una herramienta útil para la toma de decisiones de los sistemas de salud. Ahora bien, ¿cómo se define el análisis de la situación de salud? En este sentido, los intentos de definición son diversos, aunque esencialmente se mantengan sus propósitos y en consonancia con los enfoques requeridos por el análisis para su aportación de conocimiento nuevo. El mismo, según la doctora Silvia Martínez Calvo, es un instrumento científico metodológico útil para identificar, priorizar y solucionar problemas comunitarios. El análisis de la situación de salud se traza como objetivos fundamentales los siguientes: describir el ámbito sociodemográfico y de salud de un territorio determinado, identificar los principales problemas de salud que presentan los individuos, las familias, los grupos y la comunidad en su conjunto. Fundamentar la priorización de los problemas de salud. Facilitar la toma de decisiones para la solución de problemas de salud identificados en la comunidad y desarrollar acciones que contribuyan a su solución y mejoren el nivel de salud del colectivo o comunidad estudiada. Entre sus principales características se encuentran que se realiza con la participación activa de los actores sociales involucrados, que constituye una investigación, así como un proceso de análisis continuo y dinámico. Por otra parte, tenemos entre sus aplicaciones fundamentales que constituye una herramienta para el control del trabajo del médico, un instrumento docente para la identificación, priorización y solución de los principales problemas de salud, el aporte de problemas susceptibles a investigar en el proceso salud-enfermedad y en el proceso de gestión, tanto para el sector salud como para las entidades de gobierno. El análisis de la situación de salud es una práctica habitual en la atención primaria de salud y se concibe
como un proceso interdisciplinario y flexible en su aplicación. La elaboración del mismo en cada uno de los consultorios médicos, con la participación de los representantes comunitarios, constituye un elemento base para la planificación estratégica a disponible de ellos. Su contenido ha de hacer referencia a las características de la población, la extensión e impacto de los diversos trastornos y riesgos para la salud, tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de la comunidad y valorar la disponibilidad y el uso de los servicios de salud y sociales existentes. Por tanto, podemos afirmar que el análisis de la situación de salud constituye un proceso de vital importancia en el ámbito de la atención primaria de salud, ya que nos permite, mediante una interacción permanente con la comunidad, identificar los problemas de salud, incluso aquellos dependientes de los servicios de salud y de otros sectores, que inciden negativamente en la calidad de vida de las personas, la familia, la comunidad y el ambiente, actuar sobre ellos para su solución a través de un plan de intervención ajustado a las realidades del contexto social en que se desarrolla, así como controlar y evaluar el resultado de estas acciones de salud. Como recordarán de asignaturas anteriores, uno de los usos de la epidemiología es el análisis de la situación de salud, el que constituye una investigación descriptiva de la cual derivan estudios analíticos. Por tanto, se considera como la investigación epidemiológica más importante a realizar por el médico de la familia. El mismo se desarrolla en dos fases: una descriptiva o diagnóstico de salud y otra analítica o análisis de la situación de salud propiamente dicho, con la participación comunitaria en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud. Su confección incluye la elaboración final de un plan de acción con carácter dinámico y de continua actualización en su cumplimiento, el cual será objeto de estudio de otro tema en la presente asignatura. Ahora bien, el diagnóstico de salud y el análisis de la situación de salud son términos que se utilizan indistintamente, y aunque en ambos procederes se intentan propósitos análogos, su conceptualización es diferente. En el ámbito internacional, en la década de los 80, en Buenos Aires, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud consideraron que las nociones de estado de salud, situación de salud y diagnóstico de salud conducían al mismo fin, y no resultaba tan prioritario el hallazgo de una definición precisa. Otras propuestas retoman que solo realizamos un verdadero análisis de la situación de salud cuando consideramos la salud como producto social. En Brasil se consideró el diagnóstico de salud como un instrumento para conocer la realidad sanitaria, destinado a orientar la planificación y programación de las actividades en el campo de la salud y satisfacer otros requisitos políticos y sociales. A mediados de la década de los 90, otros autores estiman, en relación con el análisis de la situación de salud, que su finalidad es conocer cuáles son los problemas de salud concretos de la comunidad, lo que implica la medición del nivel de salud de nuestra población y el estudio de los factores que lo condicionan.
Por tal razón, el análisis de la situación de salud se diferencia y a la vez trasciende al procedimiento antes conocido como diagnóstico de salud. En tanto se concibe como un proceso que no termina cuando se describe la situación de salud de una comunidad, sino que incluye la identificación y priorización de problemas que potencialmente la afectan, el análisis en conjunto con la comunidad de los procesos condicionantes de tales problemas, así como la proyección de un conjunto de acciones encaminadas a incidir en su solución, desarrolladas con un trabajo interdisciplinario imprescindible. En este sentido, más que definiciones, es preciso que se produzcan enfoques conceptuales que flexibilicen su aplicación. Los términos diagnóstico de salud y análisis de la situación de salud no son excluyentes, sino más bien diferentes etapas del mismo procedimiento epidemiológico para identificar y solucionar problemas de salud. El análisis de la situación de salud posee también carácter ético, dado por su condición de ser una investigación clínica, epidemiológica y social. Por tanto, debe alertarse sobre la no confidencialidad de la información que afecta la intimidad de personas y familias, así como el falseamiento consciente de la información, lo que constituye una flagrante violación ética ante la que no deberá claudicar. Debe considerar las cuestiones éticas relacionadas con la justificación moral del fin de la investigación, la valoración de las consecuencias inmediatas y mediatas, así como la responsabilidad de los investigadores. Un enfoque ético imprescindible de este es el a participar de forma activa en todo el proceso del análisis de la situación de salud. Por su parte, la responsabilidad moral del equipo de salud se extiende al plan de acción y ejecución de las medidas para solucionar los problemas de salud. De tal manera, el rigor ético debe acompañar a la utilización, divulgación y publicación de sus resultados. En relación a las modalidades del análisis de la situación de salud, surgieron algunas interesantes propuestas y metodologías en el ámbito internacional, sustentado en los modelos de salud estudiados en asignaturas anteriores, entre los que se encuentran el modelo socioecológico propuesto por Morris en el año 1968, sustentado en 3 grupos de factores explicativos de las determinantes de la salud: conducta personal, ambiente externo y los factores genéticos y adquiridos del huésped. El modelo del campo de salud presentado por Lalonde en el año 1974, compuesto por 4 elementos: biología humana, estilo de vida, ambiente y organización de los servicios, propuesta que fue considerada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como un modelo epidemiológico para estudiar la salud. También en el año 1974, Bloom esboza un esquema sobre la teoría del cambio social. Dever, en el año 1980, propone el modelo epidemiológico de análisis de políticas de salud. En 1992, Castellanos retoma desde los enfoques sociales de la salud una propuesta
que considera las condiciones de vida y la reproducción de las clases sociales como mediadoras en el proceso salud-enfermedad. Bergonzoli, en 1994, revitaliza el enfoque sistémico y lanza su propuesta del análisis de la situación de salud, que se sustenta en la definición de salud como producto social. Y en la actualidad, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud desarrollan el programa de análisis de la situación de salud y le incorporan nuevas tecnologías para lograr su propósito fundamental: hacer de uso cotidiano el análisis como inapreciable herramienta para los servicios. Podemos señalar que se reconocen 4 modalidades fundamentales del análisis de la situación de salud. Estas son, según, determinantes del campo de salud, condiciones de vida, grupos específicos y desigualdades e inequidades. El modelo epidemiológico del campo de salud de Lalonde tiene primacía casi absoluta en los sistemas públicos nacionales y en el ámbito académico resulta más utilizado en los análisis de la situación de salud de la comunidad. Recientemente surge una propuesta que combina 2 modalidades, como son el campo de salud de Lalonde y según condiciones de vida. El análisis de la situación de salud en la comunidad se realiza en distintos espacios poblacionales y diferentes niveles del sistema de salud. Por tanto, en su confección deben colaborar los profesionales que se desempeñan en ese nivel. También es imprescindible el aporte de los líderes formales de la comunidad, por ejemplo, representantes políticos y organismos oficiales, religiosos, directores de las instituciones infantiles, escolares y centros laborales que se encuentran en la población. Existen además líderes informales poco conocidos, pero con enorme influencia en los hábitos y las costumbres que sobre salud asumen los integrantes de la comunidad. En este sentido, sea cual fuese el espacio para realizar el análisis de la situación de salud, lo esencial es el conocimiento y las habilidades que deben poseer los responsables de su ejecución. Con lo expresado hasta aquí, es importante reconocer que no es posible la realización del análisis de la situación de salud sin la participación social y comunitaria, ya que ningún problema se resuelve solamente con la conciencia del equipo de salud. Su solución efectiva deriva de su identificación con participación de toda la población, que no emprenderá ninguna acción para modificarlo mientras no comprenda sus orígenes o no posea percepción del riesgo. Debatir con las personas acerca de su situación de salud, hacerles acciones, desarrollo del proceso salud-enfermedad, constituyen acciones organizadas y efectivas para mejorar continuamente su situación de salud a partir de la modificación de los estilos de vida no saludables y del autocuidado. Es por ello que la decisión de la realización de un análisis de la situación de salud debe ser puesta en conocimiento de la comunidad e invitar a sus miembros a la participación activa en este proceso, lo que permite además obtener información cualitativa y reforzar los mutuos compromisos entre el personal de salud y la comunidad, de manera que la persona adquiera responsabilidad con su propia comunidad y contribuya al desarrollo socioeconómico de la misma. En relación a la participación comunitaria, existen factores que la favorecen, tales como voluntad política, descentralización administrativa y el reconocimiento del espacio dentro del sistema de salud
para lograr una participación efectiva. Por otra parte, existen también obstáculos que impiden la adecuada participación comunitaria, entre los que se encuentran centralización excesiva tanto de los gobiernos como de los sistemas de salud, políticas de salud desfavorables, hegemonía médica, paternalismo, poco espacio dentro del sistema para una participación efectiva, falta de mecanismos apropiados para la participación, carencia de un concepto claro de participación comunitaria, falta de niveles mínimos de desarrollo y organización de la población, así como de voluntad política. Pasaremos ahora al estudio de la metodología para la realización del análisis de la situación de salud. Para ello, se presenta por el equipo de profesores de la asignatura una guía metodológica que tiene como intención proporcionar al estudiante un instrumento que facilite el proceso de búsqueda de información, organización, análisis y confección del mismo. Esta propuesta debe ser utilizada de forma flexible, de manera tal que refleje la situación de salud de cada contexto. Esta guía está estructurada en los componentes siguientes: descripción de la comunidad, identificación de riesgos a nivel comunitario, familiar e individual, descripción de los servicios de salud existentes y análisis de las acciones de salud realizadas, descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población. Análisis de la participación de la población en la identificación y solución de los problemas de salud. Análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la comunidad y elaboración del plan de acción. Podrán profundizar en cada uno de estos componentes en el material Análisis de la situación de salud de la población, guía metodológica para la confección del análisis de la situación de salud, que se encuentra en el CD de la asignatura. Para la recolección de la información, se utilizan las diferentes fuentes con que cuenta el equipo de salud en la comunidad. Se emplean además técnicas para la recolección activa de la información, las que facilitan la información necesaria para la realización de este proceso. Estos aspectos serán desarrollados en otros temas de la asignatura, lo que les permitirá abordar las diferentes etapas para la confección del análisis de la situación de salud en su comunidad. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el análisis de la situación de salud constituye un instrumento científico metodológico útil para identificar, priorizar y solucionar los problemas de salud que inciden negativamente en la calidad de vida de las personas, las familias, la comunidad y el ambiente. El análisis de la situación de salud como investigación clínica, epidemiológica y con enfoque social posee además carácter ético. Para la realización del análisis de la situación de salud, se pone en práctica una guía de organización, análisis y confección del mismo, de manera tal que refleje la situación de salud de cada contexto. En la actividad orientadora de hoy, se caracterizó la asignatura Análisis de la situación de salud y se trataron además contenidos relacionados con los aspectos conceptuales y metodológicos de este proceso, de gran importancia para el quehacer del médico de la familia en los escenarios de la atención primaria de salud. En la próxima actividad orientadora estudiarán los contenidos relacionados con las fuentes y métodos para la obtención de información, así como
los indicadores utilizados en el análisis epidemiológico de la situación de salud.